Buenas noches, chicos, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día de hoy en cuestión de seminario de integración de la contabilidad, seminario de integración de la información de la contabilidad. Obviamente, pues ya hemos visto varias cuestiones fundamentales en este aspecto, refiriéndonos obviamente a cuestiones de que es la información que integra en determinado momento todo lo que recapitula, todo lo que concierne la información financiera, que obviamente la contabilidad forma parte de la contabilidad en determinado momento y para qué nos sirve como tal. Entonces vamos a empezar, les voy a compartir pantalla para seguir viendo más acerca sobre esos temas. Que como les comentaba, pues obviamente estamos viendo eh, ¿qué se refiere o qué corresponde a la integración contable? Ya vimos obviamente cuestión de definiciones de contabilidad, por qué se define la contabilidad, pues, es ciencia, técnica o arte. También en su momento vimos algunas cuestiones de integración contable, vimos la importancia también en este caso de la importancia de llevar contabilidad o de la contabilidad en su respectivo momento. Ok, y a raíz de esto, pues obviamente la contabilidad no existe como tal o no prescribe como tal, no prescribe en determinado momento porque digan, ok, no existe algo que regule en ciertas eh, cuestiones fundamentales que digan, ok, la contabilidad se lleva así porque yo lo estoy diciendo. No, hay un marco conceptual de acuerdo a las NIF, que son las normas internacionales de información financiera, y pues esto es como generalizar, globalizar más que nada las cuestiones contables en relación a cómo se debe de llevar, pues hablando internacionalmente, universalmente, o sea, que ejerzan o que estén atribuibles en cada uno de los países, no interponiendo qué país se hable, es española, inglesa, etcétera, etcétera, pues que se lleve, que haya referencias, normas específicas como tales que reglamenten o que regulen la contabilidad a nivel internacional, a nivel universal. Obviamente, todo esto va deslindado, se deslindó a raíz de la cuestión de la globalización, que es un proceso que fundamentalmente es económico y que consiste en la progresividad, en este caso la progresividad, la integración mundial de los mercados y las empresas. La globalización también se manifiesta en otros ámbitos como la tecnología, la cultura y la política. Entonces, aquí lo que pues nos compete, nos importa es la cuestión de la globalización económica. Y se caracteriza primero por la liberación económica, por la internacionalización de actividades y por la interdependencia económica. ¿A qué nos referimos con liberación económica? Esta se basa a su vez en acuerdos bilaterales que traen consigo eliminación de barreras arancelarias, disminución políticas en cuestión de proteccionistas. Entonces, en eso se basa la liberación económica, o sea, no simplemente pues la economía, ver por la economía interna del país, sino obviamente podemos realizar negocios o tratados con otro país e interactuar. Obviamente ningún país como tal tiene es autosuficiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta ecuación? Si ningún país como tal es autosuficiente, pues necesitamos en determinado momento a lo mejor de tecnología, necesitamos también de material, recursos materiales, de mano de obra, de capital, y obviamente pues es válido que se estén haciendo acuerdos bilaterales o multilaterales también. Entonces, ¿qué es lo que trae consigo pues esta globalización? Pues que las actividades estén fusionando también en determinado momento. Tenemos la otra cuestión que es la internacionalización de las actividades, como deslocalización de la producción,
No simplemente producimos en este caso, de una misma manera en un país, sino que ese mismo método de producción, esa forma de producir, también la llevamos a un país donde en determinado momento nosotros estemos trasladando nuestro capital o nuestras empresas o estén obteniendo inversión extranjera directa también. Entonces llevamos nuestra forma de producir de nuestro país de origen al país donde estemos invirtiendo. También existe la cuestión de la fragmentación de la producción, que en determinado momento es que en un país se produzca algún tipo de producto finalizado, pero que este producto final sirva para que ese le sirva de materia prima para producir otro producto terminado. Entonces se fragmenta. En un país, a lo mejor por lo que los recursos materiales son benéficos, ok, ahí existe el recurso material, ahí hay más abundancia y en determinado momento, pues de ahí puedo jalar, produzco el artículo que es conveniente para llevarlo a otro país y en el otro país pues seguir produciendo otro artículo terminado y ese artículo terminado pues sí exportarlo a nivel internacional como tal. Ok, también por otra parte, estas cuestiones, más que nada estas actividades, pues son posibles gracias al abaratamiento de transporte, a la disminución de los aranceles y al avance de la tecnología en general. Entonces, eso es lo que normalmente estamos, actividades, eso están permitiendo. Se abarata el transporte, ¿por qué? Porque a lo mejor, si nuestro principal, por ejemplo, en determinado momento, a lo mejor dice China, ok, mi principal comprador es Estados Unidos, ok, a lo mejor Estados Unidos no me deja poner una empresa o una industria directamente en su país, pero a lo mejor México sí. Entonces México dice, ok, hago un tratado, un acuerdo comercial con México y de México pongo una empresa, de ahí produzco y de ahí mando a Estados Unidos. Entonces ya no estoy mandando directamente desde China porque me sale más caro, pues obviamente pues tiene que viajar la mercancía en barco, por mar, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente es más costo, entonces es más factible muchas veces a lo mejor producir directo de México y enviar a México directamente el producto terminado de México a Estados Unidos. Disminución de aranceles, México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, como se está produciendo en México, pues obviamente tiene tarifas preferenciales o tienen exención de arancel que ese producto para llegar a los Estados Unidos también. Por eso sacan provecho. Avance de tecnología, pues obviamente pues van a traer, en este caso, un país o los países que quieran invertir en otro lado, pues van a traer la tecnología a la forma, a la medio, como estén produciendo nuevas formas de producir más eficientemente para ellos. Entonces también la globalización económica se va a caracterizar, aparte de la liberación y aparte de la internacionalización de actividades, por la interdependencia económica, que es la dependencia económica entre países. Obviamente, pues ningún país, como lo mencionamos anteriormente, ningún país es autónomo como tal, autosuficiente. Entonces, qué es lo que acredita o qué es lo que atribuye? Pues en determinado momento que eh, pues dependamos de ciertos productos muchas veces, de productos o de materia prima que otros países nos puedan brindar. Existen principales agentes de la globalización. Obviamente uno de ellos son las empresas multinacionales, los bancos multinacionales, los tecnócratas internacionales y los organismos financieros internacionales. Y obviamente, pues como ejemplos tenemos pues muchas empresas, muchos bancos, obviamente, que en determinado momento se fusionan eh, y muchas veces se asocian con otros bancos, pero pues en determinado momento, ¿qué es lo que pasa? Pues siguen absorbiendo. El que tiene más poder, que tiene más capital, absorbe. Y los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, pues es el que se encarga en determinado momento de prestar, de que la cuestión económica del fluidez, pues obviamente llegue a los países que sí lo ameriten, pues obviamente en base a un interés determinado también, pues de esa forma se va a ver beneficiado en determinado momento el Fondo Monetario también. También existe la armonización contable.
sea, si vivimos en un mundo globalizado, pues obviamente todo eso nos va a caer armonización contable. Dice, esta se inició en el mundo cuando los contadores comienzan a agruparse en los continentes con el objetivo de mejorar la información contable. La AIC, la FRI, la CAPA, IFAC, EXAFA. La AIC es la Asociación Interamericana de Contabilidad desde 1951. La FE es la Federación de Expertos Contables Europeos desde 1951. La CAPA, Confederación de Contadores de Asia y Pacífico, desde 1976, la IFAC, la Federación Internacional de Contadores, desde 1973, o sea, esta entidad pertenecía a la IASC, y tenemos la EXAFA, la Federación de Contadores de África Central y Sudáfrica. Entonces, como ven, pues obviamente en cada continente se tienen asociaciones que conjuntan o globalizan toda esta actividad contable como tal. Dice, la contabilidad no se ha globalizado al mismo ritmo que lo ha hecho la globalización de los mercados y las inversiones. Y la economía mundial se globalizó a pesar, obviamente, de esta cuestión contable. Dice, ante este contexto, en los últimos años se ha iniciado en la profesión contable una temática contable dirigida a un modelo contable globalizador, o sea, están unificando o se unificaron criterios. Dice, como respuesta a lo señalado, ambas corrientes a partir del 2001 comenzaron a reunirse, obteniendo como resultado el desarrollo de un proyecto de mejoras que permitió analizar y actualizar las NIC vigentes a esa fecha y dar nacimiento a las NIF, normas internacionales de información financiera, a partir del 2003 y de aplicación obligatoria a nivel mundial a partir del 2005. Las NIF a nivel mundial se le conoce como las IFRS. Dice, cambiar las normas contables de un país, pues puede significar principalmente un cambio en las normas emitidas por colegios profesionales, normas de gobiernos, cambios en los modelos educativos de la ciencia contable, pues entre otras muchas cuestiones. Pero ¿en qué consiste esta armonización contable? Nos dice es concertar, convenir, coincidir en algo que conviene a las partes. Es un proceso moderno de la contabilidad. Tiene por objeto lograr uniformizar la aplicación de la doctrina contable para obtener información financiera, económica y patrimonial que pueda compararse. Y se es utilizada en la toma de decisiones para realizar inversiones nacionales e internacionales. En pocas palabras, pues las NIF es lo que coordina, obviamente, la contabilidad a nivel internacional, es lo que rige, en qué se está basando, obviamente son normas que se deben de respetar, es una forma de unificar la contabilidad como tal. Obviamente se deslinda esta cuestión la convergencia contable y nos dice que es un proceso moderno de la ciencia contable y consiste en la unión de dos o más elementos contables con el objetivo de obtener un nuevo producto a favor de la contabilidad. Se da a nivel nacional como mundial y son ejemplos de convergencia contables las transacciones empresariales y el lenguaje contable. Ya hay un lenguaje contable como tal, universalmente. Obviamente, término de la partida doble, a todo cargo corresponde un abono, pues obviamente los estados financieros, los balances general, el estado de pérdidas y ganancias, balances comparativas, o sea, eso se da universalmente, independientemente del país. Obviamente también tenemos documentos sustentatorios y la contabilidad, el aspecto tributario, financiero, laboral y el aspecto contable, las operaciones contables, los libros contables, el plan de cuentas y los libros contables, las normas contables y el plan contable, etcétera, etcétera. O sea, a nivel internacional se maneja exactamente lo mismo, la misma terminología, obviamente también dentro pues, del balance general se da universalmente, se da una, obviamente lleva una coordinación de ejecución, un proceso, llevan las cuentas, en este caso también en el momento de realizar cuentas T, pues eso se da universalmente,
También en la cuestión de los asientos contables, pues obviamente las cuentas se dan en una base, en una misma denominación universalmente, internacionalmente hablando, tiene nombre, dependiendo de la actividad, se encamina un nombre, cuestiones en efectivo, pues es caja, cuestiones de transacciones en cuestión bancarias, todo lo relacionado al banco, pues se va directamente a la cuenta de bancos y así sucesivamente. Entonces, es un lenguaje universal que es lo que buscaban al momento de estar realizando estas normas internacionales. Dice, la globalización contable es el fenómeno de mundialización de la ciencia contable. Dice, todos los países utilizando en su economía las mismas normas contables para tener información uniforme. Dice, la globalización contable es una forma de interpretar todo lo que pasa en el mundo y tratarlo contablemente. Entonces, ¿a qué nos referimos con normalización contable? Dice, este término está referido a las normas que utiliza la contabilidad para concretarse. Dice, actualmente las normas contables son las NIF. Estas normas comprenden a las NIC, SIC, NIF y CENIF. También el PCG. Dice, obviamente, pues tienen su resolución número 034-2016, SUNAT, libros vinculados a asuntos tributarios. Entonces, es una globalización, son normas o regímenes universalmente hablando y se basan obviamente en las normas que acabamos de comentar. Obviamente existen a raíz de esta situación, existen organismos mundiales de contabilidad. Lo que promovió la creación de estas organizaciones fue la expansión de las empresas más allá de sus fronteras nacionales, así como el surgimiento de grandes multinacionales y la necesidad de ofrecer servicios con normas de contabilidad que fueran lo más uniformemente posible de país a país. O sea, de una forma un país lleva la contabilidad, que no importa si las empresas obviamente trascendieran fronteras, en otro país se llevara exactamente, obviamente, la misma forma de actuar en cuanto a contabilidad. Por eso se conjunta todo, se unifica el criterio, universalmente, hablando internacionalmente, se unifican los criterios de cómo estar manejando y cómo estar llevando los asuntos contables a nivel internacional. Obviamente tenemos organismos mundiales de contabilidad, uno de ellos es el IASB, dice el IAPS es un International Accounting Standards Board, dice el 1 de abril del 2001 nace el IAPS. Esta organización privada con sede en Londres, que depende de International Accounting Committee Foundation, es un claro ejemplo dentro del desarrollo de la contabilidad internacional, organismo que ha sufrido varias transformaciones de carácter ideológico y estructural que en cierta forma lo han fortalecido para enfrentar las nuevas exigencias de las grandes economías. De acuerdo con esto, el 29 de junio de 1973 se creó un comité llamado IAS, International Accounting Standard Committees. Dice que fue creado como un organismo de carácter profesional, es decir, privado y de ámbito mundial. Dice, mediante un acuerdo realizado por organizaciones profesionales de 9 países como Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón, México, Holanda, Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos. ¿Cuáles son los objetivos del IAPS? Dice, uno de sus objetivos fundamentales expresamente señalados en su constitución era formular y publicar, buscando el interés público, normas contables que sean observadas en la presentación de estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo. Hay que resaltar que el IAPS consigue sus objetivos fundamentalmente por el desarrollo y publicación de las IFRS. Otro de ellos es el Comité de Interpretaciones, el SIC. Dice, el IFRIC en el 2002 sustituye al anterior Comité de Interpretaciones Standing Interpretation Committee, el SIC.
Dice, y tiene como papel revisar y emitir interpretaciones de los IFRS, en este caso dentro del contexto del marco conceptual, suministrar directrices oportunas sobre problemas de información financiera no contemplados dentro de la IFRS. También existe el Consejo Asesor de Normas, el Standard Advisory Council. Dice, el SAC, como se le denomina coloquialmente, la abreviatura, asesora al IAPS, dice, en su agenda y prioridades, informa los puntos de vista de las organizaciones en el Consejo sobre los proyectos de emisión de estándares y aconsejar al IAPS y a los fideicomisarios. Dice, proporciona un vehículo formal para la participación de individuos y organizaciones interesadas en la información financiera internacional. Ok, también tenemos, el IAS es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. La fundación IAS dice, es una organización independiente que tiene dos cuerpos principales, los fideicomisarios, los trustees, y el IAPS, así como también un consejo asesor, el Standards Advisory Council, el SAC, y un comité de interpretaciones International Financial Reporting Interpretations Committees, dice el IFRIC. Entonces, o sea, varias de los otros comités integran a su vez algún tipo de consejo o comité de normas internacionales también. Dice, pero ¿qué es el IFAC? Dice, estas siglas corresponden a la denominación de la agrupación. Es una federación internacional de contadores públicos. Este es un organismo mundial que agrupa a todos los profesionales contables. Se constituyó en 1977 con la finalidad de desarrollar y mejorar la auditoría a nivel mundial mediante la publicación de pronunciamientos en el campo de la auditoría, en cuestión de ética, formación profesional, contabilidad de gestión y sector público. Tiene su sede en Ginebra y en Nueva York. Se integra a más de 123 corporaciones de 87 países e influye en más de 1.700.000 profesionales en todo el mundo. La IFAC se fundó por decisión de los organismos contables participantes en el 21º Congreso Internacional de Contadores realizado en Múnich, Alemania. Pues eso es en cuanto al IFAC, pero también tenemos la IAC. Dice, corresponden estas siglas al nombre de la organización Asociación Interamericana de Contabilidad. La IAC nació en mayo de 1949 como un evento, en este caso bianual, con el nombre de Conferencia Interamericana de Contabilidad, CIC. Y con el tiempo la CIC se transformó en AIC, y con los objetivos de intercambio técnico y la integración de los contadores americanos. La CINIF y a su vez la IFRIC son comités de interpretaciones de las NIF, de las normas internacionales. Anteriormente el Standing Interpretations Committee, el SIC, revisa dentro del contexto de las actuales normas internacionales de información financiera y el marco conceptual del IAPS. Dice, las situaciones de contabilidad que puedan probablemente recibir un tratamiento divergente o inadecuado en ausencia de una orientación autorizada con miras a llegar a un consenso sobre el tratamiento contable adecuado. Obviamente también tenemos los fideicomisos de la fundación, los fideicomisarios de la fundación, los AIC, y se designan los miembros de la AISB y vigilan su trabajo y obtienen los fondos necesarios para el funcionamiento de la entidad, mientras que el IASB y se tiene la única responsabilidad de emitir estándares de contabilidad. En cuanto a contabilidad se refiere, emisor de las NIF, de acuerdo a la Federación Internacional de Contadores y otros organismos como la Asociación Interamericana de Contabilidad. La IFAC recomienda aplicar a sus miembros, por ejemplo, en un país, en el Perú, como órgano representativo ante la IFAC, Junta de Decanos de la Federación del Colegio de Contadores. Obviamente, también recomienda aplicar el Consejo Normativo, que es un consejo regulador,
el CNC es quien emite las resoluciones correspondientes y oficializa su cumplimiento ante empresas privadas y el Estado. Finalmente se verifica el cumplimiento de las NIF, así como otras normas y los de auditores externos. Y además también tenemos los órganos reguladores de las empresas y regulan su funcionamiento a la CMB, SBS, Contraloría, quienes supervisan, entre otros, su operatividad contable de las empresas que cotizan en bolsa, entidades financieras y entidades del Estado, respectivamente. Entonces, pues obviamente tenemos muchos órganos que se encargan de regular toda esa situación. Obviamente, eh, que regulan toda esa cohesión, que se encargaron de unificar obviamente las normas internacionales o las normas de contabilidad. Ok, dudas o comentarios en cuestión a estos temas, chicos. Dudas, comentarios, algo que quieran aportar a los temas que hemos estado viendo. Nadie tiene dudas, comentarios. Ok, entonces si no hay dudas ni comentarios, proseguimos. Dice, ¿qué se ha hecho a nivel internacional? Inicialmente solo se pretendía tener unos estándares como tal, que sirvieran de consulta acerca de la aplicación contable en el mundo. Obviamente tenemos la International Accounting Standard Committee, pues la IAS es un comité que acabamos de mencionar. Dice, pero se decidió modificar el comité del IAS, dice, por uno nuevo con mayor independencia denominado IASB. Dice, su objetivo es desarrollar un nuevo set de estándares contables de calidad, transparencia y comparabilidad para el mercado mundial de capitales. Promover el uso y aplicación estricto de estos estándares para todo el mundo. Ampliar el concepto de los estándares de contabilidad a información financiera, por lo que cambia su nombre de NIC IAS a NIF, IFRS, o sea, las normas, en este caso, que se modificaron. ¿Cómo se fue constituyendo esta cuestión del IASB? En 1973 nace el IAS. En 1975 se publican las primeras NIC. En 1995 Europa avanza a la adopción de las NIC. En 1997 aparecen las SIC. En el 2001 cambia IAC a IASB. Y en el 2002 cambia de CIF por CINIIF. Entonces, eso es lo que ha sido la cronología de cómo ha cambiado esta organización en este caso. Dice, en 2003 se publica el primer NIF y CINIF, en el 2006 es un proceso de convergencia, y en el 2007 son las NIF para pymes, pequeñas y medianas empresas. Ok, después tenemos organismos nacionales que norman la contabilidad. Existe el CNC, el Consejo Normativo de Contabilidad. Nos dice, por ley, a través de los años, se ha regulado el Sistema Nacional de Contabilidad en un país. Actualmente se encuentra en vigencia la Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, la cual establece su aplicabilidad a todas las entidades del sector público y privado.
define al Sistema Nacional de Contabilidad como el conjunto de políticas, principios, normas y procedimientos contables que deben aplicar los sectores público y privado. Establece como objetivos del Sistema Nacional de Contabilidad la de armonizar y homogenizar la contabilidad en los sectores público y privado mediante la aprobación de la normatividad contable. Algunas atribuciones: estudiar, analizar y opinar sobre las respuestas de normas relativas a la contabilidad de los sectores públicos y privados. Emite resoluciones dictando y aprobando las normas de contabilidad para las entidades del sector privado y absorber consultas en materia de su competencia. Es presidido por un funcionario nombrado por el ministro de Economía y Finanzas e integrado por un representante del Banco Central reservado, en este caso pues del país, Superintendencia de Mercado de Valores, Banca y Seguros, Nacional Aduanas, Administración Tributaria, Nacional Estadística e Informática, Nacional Contabilidad Pública, etcétera, etcétera. También existe la Superintendencia del Mercado de Valores. ¿Cuál es la finalidad? Velar por la protección de los inversionistas, la eficiencia y transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios, la difusión de toda información necesaria para tales, en este caso, propósitos. ¿Cuáles son sus funciones? Dictar las normas legales que regulen materias del mercado de valores, mercado de productos y sistema de fondos colectivos, supervisar el cumplimiento de la legislación del mercado de valores, mercado de productos y sistemas de fondos colectivos por parte de las personas naturales y jurídicas que participen en dichos mercados, promover y estudiar el mercado de valores, el mercado de productos y el sistema de fondos colectivos. También corresponde a la ESMB supervisar el cumplimiento de las normas internacionales de auditoría por parte, en este caso, de sociedades auditoras. ¿Qué, chicos, dudas, comentarios en relación a esos temas? ¿Ninguna duda, un comentario? Ok, también tenemos la cuestión de la superintendencia, que es un organismo encargado de la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y del sistema privado de pensiones, así como de prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, perdón. Dice, su objetivo primordial es preservar los intereses de los depositantes, de los asegurados y de los afiliados. Dice, sus objetivos, funciones y atribuciones están establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. ¿Cuáles son las atribuciones y funciones? Obviamente, autorizar la organización y funcionamiento de personas jurídicas que tengan el fin de realizar cualquier operaciones señaladas en la Ley General y en la Ley del Sistema Privado de Pensiones. Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, estatutos y toda otra disposición que rige el sistema financiero, sistema de seguros y sistema privado de administración de fondos de pensiones, ejerciendo para ello el más amplio y absoluto control sobre todas las operaciones, negocios y en general cualquier acto jurídico que las empresas que lo integran realicen. También ejercer supervisión integral de las empresas del sistema financiero, del sistema de seguros y del sistema privado de pensiones, de las incorporadas por leyes especiales a su supervisión, así como de las que realizan operaciones complementarias. Fiscalizar a las personas naturales o jurídicas que realicen colocación de fondos en el país. Interrogar bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos que se estudien durante las inspecciones e investigaciones, para lo cual podrá ordenar su comparecencia, gozando para tal efecto de las facultades que para esta diligencia autorice el Código Procesal Civil. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario eh, respecto a estos temas, respecto a estos, obviamente, lo que estamos conversando. ¿Dudas, comentarios?
nadie tiene ninguna duda, ningún comentario, chicos, pues de antemano sabemos que todo esto nos sirve para conocer en determinado momento cómo se fue integrando, cómo se ha sido integrando la contabilidad. Sabemos que se unificó, se tiene que unificar. ¿Por qué? Porque pues, obviamente la contabilidad es universal y se unificaron las formas una vez que se globalizó pues, el mundo, pues, se unificaron las formas de administrar, las formas también en determinado momento de llevar la contabilidad en las empresas a nivel internacional. Si obviamente los países estaban quitando barreras o fronteras y sus empresas estaban obviamente trascendiendo las fronteras, brincando las fronteras para llevar productos o servicios a otros lados del mundo, pues obviamente la contabilidad como tal debía de hacer exactamente lo mismo. Se pusieron obviamente en una conglomeración, se ponen de acuerdo y obviamente pues de ahí nacen las NIF, que son las normas internacionales con las cuales se rige la contabilidad hasta la fecha a nivel internacional. Ok, chicos, dudas, comentarios respecto a estos temas, respecto a estas situaciones que hemos estado platicando. Ok, correcto. Entonces, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda y última sesión. Agradezco su atención de antemano y cualquier duda o comentario, pues obviamente estamos en contacto por los medios electrónicos obviamente adecuados. Me mandan, publican directamente en la web principal de Classroom o me mandan un mail directo a mi correo electrónico de la institución. Bueno, muchas gracias, que tengan una excelente noche, nos vemos la próxima semana. Gracias por su atención, chicos, hasta luego.